¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su confiable y honesto Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde abordamos y queremos recomendar aquellos libros que nos depararon grandes tardes, noches de emoción, de imaginación, libros que nos hicieron transportarnos a otras épocas, a conocer a personajes interesantes, también a conocer las ideas de esos escritores que nos hacen reflexionar, pensar, pero también pasar momentos muy agradables. Bueno, vamos a comenzar un episodio más en este Latidos de Simio. Como siempre les digo, de antemano, muchas gracias por verme, por compartir este video, por comentar, por hacernos llegar a más lectores. Y bueno, hoy tenemos un libro muy interesante, otro más que creo que bien vale la pena reseñar brevemente, aunque sé que a veces me extiendo demasiado, ustedes disculpen, uno se emociona cuando habla de los libros, cuando habla de aquellas lecturas que nos emocionaron, y que muchas veces pues como no tenemos con quién platicar, bueno, lo hago de esta manera, que pareciera que hablara solo, pero bueno, los pocos o muchos a los que llegue este video, bueno, siento que estoy como una especie de conversación a la distancia. Bueno, ahora sí, basta de introducción, vamos a comenzar con este libro bastante voluminoso que tengo aquí. Se llama Universo Poético de Chiapas, Itinerario del siglo XX. Es un libro de, digamos, una especie de antología, que es una selección de la escritora y poeta Socorro Trejo Sirven, que fue publicado por Coneculta en el 2017, el cual pertenece a una colección que se llama Presencias, Biblioteca Chiapas. Ahí se ve, es un libro bastante voluminoso, el cual consta exactamente, lo voy a decir más o menos las páginas, consta de poco más de 500 páginas. Es un libro bastante grande, ¿no? Pero ahorita voy a reseñarlo brevemente. Eh, este libro creo que debe estar en cualquier biblioteca de cada chiapaneco lector de poesía, pero también, ¿por qué no?, llegar a otros estados del país para que se conozca la poesía que se hizo, se crea en Chiapas y se sigue creando. Y este, digamos, libro compilatorio, una gran antología de los poetas nacidos en el siglo XX. Poetas chiapanecos que nacieron aquí u otros poetas que vivieron muchos años aquí en Chiapas y que prácticamente, pues ya prácticamente fueron chiapanecos. Bueno, aunque creo que muchas veces las antologías y las compilaciones suelen ser arbitrarias porque están recopiladas a criterio y gusto del compilador, aunque en este caso en concreto creo que estamos ante un acierto, ya que digamos está lo mejor de los poetas aquí recopilados, aunque la mayoría, les soy sincero, muchos de ellos no los conozco. Fue una grata sorpresa conocer a poetas que yo en la vida había escuchado, incluso siendo chiapaneco, y me gustaron muchos grandes poemas, sobre todo los poemas de los primeros años del siglo XX, de 1910, perdón, 1920, 30, ¿no? Aquellos primeros poetas que se dieron aquí en esta región del país, en Chiapas, pues bueno, irlos conociendo, adentrándonos brevemente en su obra poética, bueno, fue una sorpresa y también una grata lectura. Bueno, y este voluminoso libro creo que está además decir que es necesario, no necesario, para que conozcamos a los poetas chiapanecos del siglo XX, ya que nos da una visión panorámica de esa poesía, la cual tiene características propias, obviamente con cierto regionalismo, pero no todo necesariamente, porque estos poetas pues tienen su propia voz, hombres y mujeres que trazaron su labor poética en la observación, en la contemplación, en la experiencia propia, el vivir en Chiapas, ¿no? También pues dándole su lugar a este estado dentro de la poesía, ¿no? De la poesía chiapaneca. Y bueno, desde luego aquí en este volumen pues están los poetas de Chiapas más conocidos, por ejemplo está Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Armando Duvalier, Hidalgo Huerta, Juan Bañuelos, Oscar Oliva,
Elba Macías, Raúl Garduño, Joaquín Vázquez Aguilar, Ámbar Paz. Digamos que están los grandes nombres de la poesía chiapaneca, los cuales han pasado las fronteras del estado y su obra se ha conocido en varios estados del país e incluso en Latinoamérica y por qué no decirlo, yo creo que también en España. Pero también hay muchos otros que pese a que creo yo, no quiero afirmarlo, digamos que hay otros poetas que tal vez su obra no ha tenido la misma relevancia en el sentido de traspasar las fronteras y llegar a otros estados, o que solo se conocen, digamos, dentro del territorio chiapaneco, pero creo yo que bien vale la pena leer y les mencionaré algunos de los que yo he leído, obviamente, yo solo hablo de lo que leo, que son otros poetas, digamos, menos conocidos pero muy interesantes, cuya obra creo que bien vale la pena adentrarse y conocer, y es el caso de, por ejemplo, Gustavo Ruiz Pascasio, al que ya hemos hecho un video por aquí en el canal, de Roberto Rico, Huberto Santos, Mario Nandayapa, Luis Arturo Guichar, Angélica Altúzar, por mencionar algunos, ¿no? Nacidos en los 70 sobre todo. Pero además están, digamos, mis contemporáneos, a los cuales he tenido la oportunidad y el agrado de leer, ¿no? A los que son más, digamos, como de mi edad. No sé si lo he dicho alguna vez, yo tengo 40 años, entonces esos poetas que rondamos a esa edad, pues algunos los he leído, e incluso algunos he hecho algún video de su libro, ¿no? En este canal, y bueno, mencionaré algunos de ellos que van labrándose un camino en este peleado y a veces pretencioso mundo de la poesía, ¿no? Hay un dicho aquí en Chiapas, no sé si en otro lado, en otras partes del país, que se dice que en Chiapas tú levantas una piedra y encuentras un poeta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay demasiados poetas o que se autodenominan poetas y ya escribir poesía, bueno, quizá ya es otra cosa. Pero bueno, es un dicho muy popular dentro de la cuestión cultural, poética aquí en Chiapas, con un tono un poco de burla, ¿no? Y bueno, en esos aspectos no voy a adentrarme, sino más bien en los poetas que creo para mí vale la pena leer. Por ejemplo, Balam Rodrigo, un gran poeta, él sí ha ganado bastantes premios, ¿no? No por ganar premios ya es un buen poeta, pero sí, su obra es muy interesante. Arbey Rivera, René Morales, Fabián Rivera, Max Amaranto, Fernando Trejo, César Trujillo y Verona Teomitzi, ¿no? Por mencionar algunos poetas jóvenes, ¿no? Que ya no se acercan a los 40, ya lo pasaron, siguen siendo poetas jóvenes que van labrando su camino, están encontrando su propia voz, están escribiendo, están publicando, quizás no con los grandes reflectores de otros poetas nacionales, pero creo que sí están haciendo una poesía muy interesante y que si me da la oportunidad la vida y la literatura, pues bueno, algún día de estos voy a hablar de alguno de esos libros, de estos poetas chiapanecos. Y bueno, en este libro, interesante, sería demasiado cansado, ¿no? Tedioso, o demasiado largo el video, pues detenerme en cada uno de los poetas que aquí están compilados, por lo que mi única intención pues es que conozcan este libro, no solo los lectores de Chiapas, sino también de otras latitudes de México y si se puede de Latinoamérica, ¿no? Les repito el nombre de este libro: Universo Poético de Chiapas, Itinerario del siglo XX. Es una selección de Socorro Trejo Sirve. Y bueno, este libro desde luego no lo lees de un jalón, sino que lo lees con calma, lo vas disfrutando, vas conociendo la evolución, digamos, de la poesía chiapaneca, la cual tiene un gran valor estético y lírico que creo que bien vale la pena leer. Y obviamente también sería un poco absurdo, hablando de un volumen como este, mencionar cuáles son los poemas que me gustan más, porque no olvidemos que esta es una compilación y no está, obviamente se entiende, pues la obra completa del poeta en cuestión. Aunque sí esto a mí me pasó, que vas leyendo algunos poemas acá y te interesan mucho y entonces ya eso te da como motivación a querer buscar más texto de ese autor o de esa autora en particular, ¿no? Y otra ventaja que tiene este libro, que me pareció obvia,
y obviamente acertada, es que está dividido por décadas, ¿no? En el índice nos viene dividido la década de 1900, por ejemplo, de 1900, 1910, 1920, etcétera, y ahí se van enlistando los poetas que aparecen en esta compilación. Bueno, y bueno, entonces uno en este libro puede ir, digamos, conociendo y también aprendiendo, ¿no? Sobre todo de Chiapas, conociendo cómo fue surgiendo la poesía chiapaneca, cómo ha ido evolucionando, cómo dio sus primeros pasos, cómo es la poesía actual, la contemporánea, la de diversas épocas, etcétera. ¿No? Me parece una lectura muy interesante, un ejercicio muy que uno debería hacerlo, ¿no? Si te gusta la poesía, para que conozcas qué se ha hecho en donde vives, ¿no? Porque muchas veces sucede eso, conocemos a los autores extranjeros, europeos, llámese franceses, ingleses o norteamericanos, etcétera, pero muchas veces no conocemos a los autores de nuestra propia región, ¿no? Y esto sucede porque los tachamos de que no son tan buenos a comparación de, no sé, de cualquier autor europeo. Bueno, eso ya es una cuestión subjetiva porque creo que también cada región del país, pues bueno, tiene buenos escritores, tiene buenas escritoras, poetas, y bueno, uno debe darse esa oportunidad de leerlos y ya sacar sus propias conclusiones, ¿no? Obviamente, no todo lo que se escribe en los lugares, en los estados, pues es buen libro o es un buen autor, ¿no? Porque ahorita ya existe pues la facilidad de escribir, de publicar, ¿no? Abres un blog, como en mi caso, y ya puedes publicar, ya puedes escribir, etc. Pero bueno, no vamos a adentrarnos más bien en ese asunto, sino más bien a compilar, más bien a recomendar, perdón, este libro grande, pesadito, pero de gran valor literario, ¿no? Muy interesante. Y por cierto, agradezco porque este libro fue un obsequio de mi amigo y poeta César Trujillo, quien aún lo recuerdo bien, no sin sonrojarme un poco. Y él me dijo, oye, aquí aparece un poema tuyo, ¿no? Eso yo no lo sabía, no tenía ni idea. Aparece un poemita mío de mis años de la universidad, ¿no? Cuando te metías a concursos, ¿no? Para dar a conocer tus obras y bueno, alguna vez saqué 2 terceros lugares en los concursos de poesía universitaria y bueno, aquí apareció un poemita mío. Bueno, nada más queda como la pequeña anécdota. Y bueno, entonces ya para concluir, si ven por ahí y si tienen la posibilidad, porque es una inversión, vayan a comprar o adquirir o pidan prestado, no sé, Universo Poético de Chiapas, Itinerarios del siglo XX, una selección de Socorro Trejo Sirven. Yo siempre he creído que invertir en buenos libros, pues vale mucho la pena. Nunca, creo yo, es una pérdida de dinero invertir en buenos libros, ¿no? ¿Por qué? Porque los libros, pues ya saben todo lo que nos genera, aparte de la comprensión lectora, lo que siempre les he dicho a mis alumnos, lean mucho, la comprensión lectora es básica para cualquier carrera que vayas a estudiar, incluso para la vida práctica te sirve comprender qué te dicen algunos anuncios, qué te dicen algunas reglas, indicaciones, etcétera, y aparte el placer de leer y comprender lo que estás leyendo, ¿no? Cómo tu mente se expande, cómo esas ideas nuevas las vas adquiriendo, ¿no? Todo ese conocimiento, todo eso que nos generan los libros. Bueno, pero ya no me extiendo más, simplemente quería recomendar este libro que tenía varios meses ahí, que quería hacer un video, decía que lo voy a hacer, pero no había escrito nada sobre este libro. Ahora me tomé el tiempo para hacerlo y bueno, aprovecho para recomendárselos. Gracias por ver el video, por comentar, por compartirlo. Ayúdanos a llegar a más lectores de Chiapas, de México, del mundo, donde sea. Pues bueno, nuestra única intención es hablar de libros, comentarlos, reseñarlos, nunca tener la última palabra, sino simplemente un criterio, una opinión que posiblemente no sea muy certera, pero bueno, cada lector tiene sus propias opiniones de los libros. En fin, bueno, Universo Poético de Chiapas, Itinerario del siglo XX. Si lo ven, cómprenlo. Adiós y felices lecturas.